Vamos a iniciar el tema de área, perímetro y volumen. Lo primero que vamos a trabajar es área y perímetro. Quiero que por favor abras tu libro en la página 131 y vas a encontrar una tabla que es similar o es igual a la que tenemos en pantalla. En esa tabla hay 6 figuras. Yo voy a hacer 3 figuras, las últimas 3, y tú vas a hacer las primeras 3. Y esa es la evidencia que me vas a enviar. Entonces, fíjate bien. En tu tabla vienen estas imágenes. Estas 2 imágenes y luego siguen estas 2. Voy a empezar a partir de esta imagen que tenemos aquí. Fíjate bien, nos dice en los encabezados, figura y nos da la figura. Dimensiones, tenemos que escribirlas. Fórmula del área, ¿con qué fórmula calculamos el área? Fórmula del área con palabras, hay que escribir la descripción de esa fórmula y la fórmula del perímetro. Entonces vamos a empezar por las dimensiones. En esta figura que ves aquí, nos dan la dimensión de esta base y nos la identifican con una B mayúscula. Y nos dan la dimensión de esta base más pequeñita y nos la identifican con una B minúscula. Y también nos dice o nos da la altura de esta figura y la identifican con una letra H. Entonces, a esta letra B mayúscula se le llama base mayor. A la B minúscula se le llama base menor. Y a la H se le llama altura. Ya identificando esto, vemos que estamos trabajando en un trapecio. Entonces, la fórmula para calcular el área de nuestro trapecio es base mayor más base menor por altura sobre 2. Base mayor, o sea, B mayúscula más B minúscula. Primero hago esa suma, por eso va encerrado entre paréntesis. Lo multiplico por la altura y lo divido entre 2. Y ahora me dice, fórmula del área con palabras. Bueno, la estructura que le vamos a dar a ese enunciado va a ser la siguiente. El área del trapecio, ahí vamos a mencionar el nombre de nuestra figura. Incluso si tienes colores, escríbelo con diferente color y en mayúsculas. El área del trapecio es igual a base mayor más base menor. Ah, mira, aquí me equivoqué. Más base menor por altura sobre 2. Ya quedaría ahí escrita nuestra fórmula. Ahora, para la fórmula del perímetro, sabemos que el perímetro, para calcular el perímetro en cualquier figura, pues es la suma de todos sus lados. Pero debemos fijarnos qué elementos conocemos de nuestra figura. En esta figura sí conocemos esta base, es la B mayúscula. Conocemos esta base menor, que es la B minúscula. Y conocemos una altura, o sea, la distancia de base a base. Pero no sabemos cuánto mide este lado y tampoco sabemos cuánto mide este otro lado. Entonces, por lo tanto, vamos a decir, no hay suficiente información, pero el perímetro es la suma de todos sus lados. ¿Para qué? Pues para recordar en dado caso de que en algún problema ya nos digan cuánto vale cada uno de esos lados, pues ya sabemos que los tenemos que sumar para encontrar el perímetro. Esto es lo que tenemos que escribir en nuestra tablita. Tengo que identificar las dimensiones que me da, o sea, saber qué significa esta B mayúscula, esta B minúscula y esta H. Después, obtener la fórmula de la figura que tengo, en este caso fue un trapecio. Y luego escribir esa fórmula y por último, ¿cómo calculamos el perímetro? Bueno, ahora voy a las siguientes figuras. Aquí tengo esta otra figura
que me está indicando como dimensiones esta diagonal, porque estas son diagonales. Esta diagonal que está en rosa y la identifican con una D mayúscula. Y esta diagonal que está en morado, la veo yo, que tiene una D minúscula. Entonces, las dimensiones son las siguientes. La D mayúscula significa diagonal mayor. La D minúscula significa diagonal menor. El libro nos da la fórmula para calcular el área. Nos dice que el área de esta figura la podemos calcular multiplicando la D mayúscula por la D minúscula y ese valor lo dividimos entre 2. O sea, diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Nos piden que escribamos la fórmula del área con palabras. Bueno, nuestra figura es un rombo, entonces el área del rombo es igual a diagonal mayor por diagonal menor entre 2. La fórmula del perímetro, igual que en la anterior figura. Esta figura aquí, en sus lados, no me da indicaciones de cuánto valen, no me da ni números, ni tampoco me da letras para identificar cada uno de sus lados. Entonces vamos a decir que no hay suficiente información, pero el perímetro es la suma de todos sus lados. Y la última figura, sus dimensiones que están marcando aquí es esta B minúscula y esta H minúscula. Bueno, la B minúscula significa base y la H minúscula significa altura. La fórmula del área, la fórmula para encontrar el área de esta figura, pues ya estamos viendo que es un triángulo. Entonces, el área la obtenemos con la fórmula base por altura sobre 2. Y vamos a escribir esa fórmula. Ponemos así, el área del triángulo es igual a base por altura entre 2. Y también vamos a checar si tenemos los elementos para encontrar el perímetro. Si nos fijamos en nuestro triángulo, solamente conocemos esta parte que se identifica con la letra B, pero no sabemos cuánto vale este lado, ni sabemos cuánto vale este lado. No nos lo están identificando, ni con letra ni con número. Eso quiere decir que no hay suficiente información, pero el perímetro es la suma de todos sus lados. Así es como me va a llenar esta tablita. Como le digo, yo hice estos 3 que son los últimos valores. Váyalos escribiendo en su libro. Los puede ir haciendo al mismo tiempo, pausando el video. Y va a quedar pendiente para que usted me realice la primera figura, la segunda figura y la tercera figura. Ay, que aquí esta figura se me distorsionó un poco. La tercera figura debe ser un cuadrado en el libro, pero aquí sí se me distorsionó. Bueno, entonces, página 131 de tu libro, puedes ir siguiendo el video para que vayas escribiendo lo que está aquí en los espacios correspondientes y después terminar la actividad con las primeras 3 figuras. Muchas gracias.